Hola y bienvenidos a este nuevo curso de carretedigital.com. Estamos en Photoshop básico. Este curso va a ser bastante interesante, puesto que va a ser el primero de muchos cursos de Photoshop, ¿de acuerdo? Photoshop supongo que ya lo conocéis, es este programa de aquí, está en la última versión, el Photoshop CC. Si aún no lo tenéis instalados, podéis ir a la página web de Adobe, Photoshop CC, ¿de acuerdo? Aquí os voy a dejar el enlace porque podéis descargar de forma gratuita una prueba, ¿de acuerdo? Tenéis el software de prueba y podéis obtenerlo desde aquí, desde este enlace. Os lo dejaré en la intranet, ¿de acuerdo? Como veis, ya como curiosidad, ¿de acuerdo? Esta imagen que vemos de presentación de Adobe Photoshop está realizada por Rubén Álvarez, como veis aquí abajo. Es curioso porque este chico lo tendremos dentro de poco en una entrevista en Carrete Digital. Vamos a hacerle un podcast y va a participar con nosotros, ¿de acuerdo? Ha sido el elegido para representar la imagen de Photoshop CC. Así que será una cosa muy interesante, tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Pues nada, desde aquí podéis hacer la descarga gratuita. Lo descargáis para vuestro sistema operativo y lo instaláis. Cuando abráis Photoshop CC por primera vez, os vais a encontrar esto que tengo a continuación, que es el espacio de trabajo. Y eso es lo que voy a explicar ahora mismo. Antes de salir corriendo, dejadme decir una cosa, ¿vale? Estamos ante Photoshop, es una herramienta muy potente. Y esto lo quiero dejar claro porque no estamos ante el Lightroom, que era un programa orientado solo y exclusivamente para fotógrafos. En Lightroom tenemos muchas opciones que si vamos viendo y toqueteando no vamos a tener ningún problema porque todas las opciones más o menos como fotógrafos las conocemos, ya que es un programa orientado directamente hacia este gremio. Pero Photoshop no, ¿de acuerdo? Photoshop es un software básicamente para todo. No solamente lo utilizan los fotógrafos, diseñadores, artistas, creadores de páginas web. Es un programa completísimo. Con lo cual, el perfil es un poco más amplio y está más enfocado al sector profesional, ¿de acuerdo? Así que por eso no quiero que os agobiéis con Photoshop. Vamos a ver que tiene muchas opciones, pero siempre vamos a encontrar que tiene muchas formas de hacer lo mismo. Una cosa importante, aparte de lo que he comentado, como ya sabéis, Lightroom, como nació, si habéis hecho el curso, pues es sacando de Photoshop las herramientas que más utilizaban los fotógrafos. O sea que todo lo que está en Lightroom nos va a sonar muchísimo porque en Photoshop va a traer las mismas herramientas, simplemente que de distintas formas, ¿vale? Cuando iniciamos el programa vemos el espacio de trabajo. Por un lado, a mi izquierda, vemos una barra de herramientas. Esta es la barra de herramientas típica de Photoshop. Y ahí ya iremos viendo uno a uno y cómo se manejan, ¿de acuerdo? Aquí arriba, justo arriba, hay otro menú en la cabecera que cambia según la herramienta que tengamos puesta, ¿de acuerdo? Y por así decirlo sería la configuración de esa herramienta. Ahora mismo tenemos la herramienta seleccionar y aquí tenemos pues las opciones que tenemos disponibles. Si cambiamos a otro tipo de herramienta, por ejemplo la pluma, vamos a ver que estas herramientas cambian, esta configuración cambia y podemos jugar con esta herramienta. ¿Vale? El borrador, exactamente igual. Podemos jugar con la opacidad, con el flujo. Son todas estas cositas que ya iremos viendo y que nos debería sonar también del Lightroom. Y a mi derecha, pues tengo un menú que vamos a utilizarlo bastante, ¿de acuerdo? Eso es un panel, el panel de capas, el famoso panel de capas que hoy mismo vamos a ver, vamos a introducirnos en él. Y también el panel de herramientas y más cositas que vemos aquí a continuación. Por último, arriba tenemos otro menú, que es el menú del propio Photoshop, donde podemos entrar en la configuración del programa y en todo tipo de herramientas, tanto filtros, etcétera, que tiene este programa. Son muchas opciones, pero vamos a ir viéndola poco a poco. Lo importante es saber cómo trabaja Photoshop, ¿vale? Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es cambiar un poco el aspecto de trabajo. Como vemos ahora mismo, pues tenemos unas ventanas muy limitadas y vamos a añadir cositas que nos van a ser de utilidad si vamos a trabajar con fotografía. Vamos a empezar a modificar el aspecto de trabajo, ¿de acuerdo? Para ello nos vamos a ir a ventana y aquí vamos a ver que en el espacio de trabajo lo que tenemos activado y lo que no.
Aquí vemos biblioteca, capas y color, solo que está activado, que son estas tres módulos que tenemos aquí. Nosotros, yo os recomiendo que evidentemente el histograma es una herramienta que vamos a utilizar mucho, que la activemos. Aquí se nos pone, ¿vale? Y el navegador también sería muy bueno activarlo, ¿de acuerdo? Está aquí, justo aquí también. Vale, pues para colocarlo, tan solo tendremos que pinchar y arrastrar. Muy bien. Y de esta forma lo colocaremos. Por un lado tendremos el histograma y por otro el navegador, ¿de acuerdo? A mí me gusta trabajar siempre mirando el histograma, así que no quiero tenerlo oculto y lo voy a poner en este panel que voy a trabajar menos las demás herramientas como el color y las muestras. Así que os dejo aquí justo debajo del navegador. Navegador, ahora explicaremos y veréis la función del mismo. Vamos a seguir viendo. Vemos que tenemos todos estos paneles para añadir a nuestra composición actual. Podemos seguir activándolos y probarlos sin problema. A mí, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con historia. Historia es por si me equivoco o si quiero deshacer algo, pues poder acceder al, por así decirlo, a un histórico e ir dando pasos atrás para corregir. Y de forma muy visual. Así que lo selecciono, me aparece aquí y lo puedo arrastrar. Y normalmente suelo arrastrarlo con capas. ¿De acuerdo? En este panel de aquí abajo. Si quiero modificar algo, pues historia y voy viendo los cambios. Ahora lo veremos. Bueno, pues esta configuración que hemos hecho podemos guardarla, ¿de acuerdo? Aquí arriba tenemos un cuadro que nos aparece como aspectos esenciales. Nosotros esta configuración que hemos creado la podemos guardar dando a nuevo espacio de trabajo. Le vamos a dar un nombre, por ejemplo, inicio. Y vamos a darle a guardar. Bien, nos aparece aquí inicio. Si ahora mismo modificamos de inicio a otro, por ejemplo fotografía, vamos a ver que por defecto nos va cambiando los paneles según entiende o Photoshop los perfiles que tiene configurado aquí, ¿de acuerdo? Por eso nosotros hemos creado el nuestro que va a ser el de inicio. Veremos que según qué tipo de fotografías y el flujo de trabajo que utilicemos, este panel vamos a ir cambiándolo constantemente, puesto que a lo mejor necesitamos unas herramientas u otras. Así que es bastante cómodo que hagáis vuestro propio panel y le deis vuestro nombre. Yo suelo trabajar también mucho con ajustes, que son las herramientas básicas, que los típicos deslizadores que visteis en Lightroom, bueno, pues aquí está casi todo. Curvas, niveles, brillo, contraste, exposición, intensidad, etc. Así que vamos a trabajar mucho con estas herramientas. Bueno, pues ya lo tenemos configurado el espacio de trabajo. Ahora vamos a explicar el concepto y el porqué de esta herramienta tan potente, cómo trabajar con ella y aclarar cuál es su flujo de edición. Para ello vamos a abrir un nuevo archivo, archivo nuevo, y vamos a crear un nuevo documento con estas dimensiones, 1920 por 1080. Lo vamos a dejar en 300 píxeles por pulgadas, ya sabéis esto, si habéis escuchado el podcast de qué va, y vamos a poner un color blanco de fondo. Vamos a darle OK y nos crea el documento, ¿vale? Aquí tenemos ya nuestro primer documento creado y aquí podemos ver en las capas que se ha creado una nueva capa que pone fondo con un fondo blanco. Las capas es el sistema que tiene de gestión Photoshop y es el elemento que lo hace tan potente. Las capas nos va a dejar trabajar con la fotografía sin interaccionar en el resultado final, o sea, conservando siempre el archivo original. Imaginaos que quiero escribir o dibujar algo sobre esta capa. Yo me voy a la herramienta pincel, aquí tengo seleccionado el color negro, aunque puedo cambiarlo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, azul, ¿vale? Para que lo veáis. Y el tamaño del pincel, pues puedo cambiarlo con el botón derecho, puedo cambiar el tamaño del pincel o también en las opciones aquí arriba, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener 2 o 3 opciones para trabajar siempre de lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora puedo pintar sobre el archivo. Muy bien. Como veis, me he cargado mi archivo original, el fondo, porque ahora ya no es blanco con una pintada azul que he hecho, ¿no? Claro, si quisiese deshacerlo o volver atrás, sería un estropicio, puesto que ya me he cargado el archivo original. Entonces, el concepto de capas es el siguiente. Vamos a darle a Historia. Aquí vemos lo que hemos hecho, que hemos creado un documento y la herramienta pincel que hemos utilizado a continuación. Así que podemos borrarla y volvemos a lo que estamos antes. Perfecto.
Bueno, pues ahora en vez de pintar directamente sobre el archivo de fondo, voy a crear una nueva capa. Para ello voy a darle arriba a capa, nueva, capa. De esta forma nos va a crear una capa que podemos darle un nombre. Por ejemplo, pincel, ya que vamos a utilizar esta herramienta. Le damos a OK. Nos crea una nueva capa pincel con el fondo transparente. Si quitamos, ¿veis el ojito que hay aquí? Eso es para ver las capas activas, ¿de acuerdo? Si quitamos, por ejemplo, la del fondo, se desactiva y ya no vemos la capa del fondo blanco. Ahora la que estamos viendo únicamente es la de pincel, la del fondo transparente. Si pintamos sobre esta capa, por ejemplo, con el pincel, como hemos dicho, se va a pintar solo y exclusivamente en esta capa, pero si activamos la de abajo, vemos que el conjunto o el resultado es igual que lo que hicimos al principio, simplemente que ahora no estamos alterando, por así decirlo, el archivo original, el fondo blanco. Así que si queremos hacer alguna modificación, solamente va a afectar a esta zona, a la zona, al lápiz azul, ¿de acuerdo? Así que con la herramienta de capas vamos a poder hacer cualquier tipo de modificación sin perder o sin afectar a la capa o fotografía original, con lo cual vamos a poder siempre conservar nuestra imagen sin tener que destrozarla. Fijaos la potencia que tiene o el concepto de capas, ¿de acuerdo? Así que es fundamental que empecemos a trabajar con ellas y empezar a comprenderlo. Siempre que hagamos algún tipo de modificación, ¿de acuerdo? Siempre es aconsejable hacerlo en una capa nueva. No debemos de hacerlo sobre la imagen que estamos tratando para que de esta forma, si queremos hacer algún tipo de corrección, podamos hacerlo directamente sobre esa modificación y no sobre el conjunto total. Vamos a ver un ejemplo viendo una fotografía nueva, ¿de acuerdo? Vamos a quitar esta, no, decir que no, y voy a abrir una fotografía nueva. Abro la imagen y bueno, aquí podéis ver una de las imágenes que hice en el Gran Cañón. Estaba haciendo un proceso de retoque que estaba probando, pero bueno, esto es un ejemplo que quiero poneros solamente. Y como veis, vemos la imagen, nos ha aparecido en el navegador que podemos, un deslizador con el que podemos movernos a través de la imagen, por eso yo siempre suelo utilizarla. Vemos el histograma, que nos viene aquí bien definido, y aquí tenemos la capa creada a fondo con nuestra imagen abierta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre esta imagen. Imagínate que quiero, esta foto es una que hice para una página web que tenía antes, que era pixeling.com, ya no trabajo con ella, ¿de acuerdo? Pero quiero imaginaros quitar la marca de agua. No sé si escuchasteis en el programa de las firmas porque estaba muy en contra de poner marca de aguas y firmas en nuestra fotografía. Pues ahora voy a explicaros el porqué, ¿vale? Imaginaos que tengo esta imagen, lo primero que quiero hacer para no afectar nada de ella y conservar la original es duplicarla. Si le damos al botón derecho nos aparece un menú. Vamos a darle a duplicar capa y nos va a hacer una copia del fondo, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tendremos aquí pues, nuestra copia original para que no afecte nada. Y aquí tendremos una copia del fondo. Esto lo podemos hacer y eliminar la capa de muchas formas, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que en Photoshop se puede hacer lo mismo de muchas formas. Aquí abajo tenemos muchos iconos que también nos va a servir para lo mismo. Si os fijáis, hay uno que pone nueva capa. Bueno, pues si arrastramos el fondo a ese icono, nos hace exactamente lo mismo, duplicar la capa. Es importante que cojáis el concepto de que en Photoshop podemos hacer lo mismo de varias formas diferentes. Lo repito mucho porque muchas personas me escriben, oye Marco, yo hago lo mismo de esta forma. Y digo, claro, genial, es que se consigue lo mismo de muchas formas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, lo que vamos a hacer es eliminar para que veáis lo fácil, lo tonto que es poner una marca de agua. Y ya de paso, pues vamos a ver una herramienta muy interesante. Si os fijáis en el panel de herramientas, hay una que a mí me gusta mucho, que es el parche, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso sería el pincel corrector, ¿de acuerdo? Si lo dejamos pulsados, todas las herramientas que tienen una flechita justo en la esquina es porque tiene muchas más herramientas dentro. Así que, para que os fijáis cuántas cosas tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues la herramienta de pincel corrector puntual es muy chulo porque si seleccionamos, pintamos la parte que queremos eliminar y lo soltamos, automáticamente Photoshop elimina esa firma o ese trozo eligiendo o sustituyéndolo por píxeles cercanos que tenía. Como veis, es ridículo insertar una firma si nuestro destino o nuestro fin de ella es evitar un robo, ya que, como veis, se puede eliminar, no he tardado ni un segundo, creo, en hacerlo. Así que
sopesarlo y tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese ajuste que yo acabo de hacer lo he hecho solamente en la capa de arriba, en la capa de fondo copia. Si yo quito, vemos que sigo conservando la original, por si alguna vez quisiese trabajar con ellas. Imaginaos que ahora quiero modificar la exposición de esta imagen. Aquí tenemos una opción que pone exposición. Si le damos, lo que nos va a hacer es crear una nueva capa, si os fijáis, donde vamos a poder jugar con la exposición, con los deslizadores tan famoso que nos debe de sonar de nuestro curso de Lightroom, ¿de acuerdo? Y con él pues podemos trabajar aumentando o bajando la exposición. Por así decirlo, tenemos todos los controles de Lightroom, pero repartidos de forma muy diferente. Esta capa que se ha creado podemos desactivarla o directamente eliminarla, si no nos gusta. Así de esta forma siempre vamos a poder hacer ajustes y cambiarlos uno por uno. Otra opción que tenemos, y con esto voy a terminar la clase de hoy para no saturar mucho, ya que vamos a ver muchísimas opciones dentro de Photoshop, es el concepto de fusión. Photoshop, por defecto, nos permite fusionar unas capas con otras de distintas formas y que interactúen una capa con otra de forma diferente. Aquí vemos que está puesto como normal. Si hacemos clic en este selector, se nos abre un nuevo desplegable con muchas opciones. Bueno, pues dependiendo de cuál seleccionemos, Photoshop va a fusionar esta capa que tenemos seleccionada con la anterior. Si seleccionamos, por ejemplo, luz fuerte, va a entremezclar la capa que tenemos arriba con la de abajo, con esta forma, luz fuerte, ¿de acuerdo? Incluso vemos que, lo vemos que esto es así, que es una fusión, puesto que el logo que hayamos quitado, eliminado de la primera imagen, aparece abajo, ¿de acuerdo? Aparece en la fotografía, porque está fusionando ambas capas. Si veis, hay muchas otras opciones, luz lineal, luz intensa, luz suave, multiplicar, dividir, restar, diferencia, exclusión. Bueno, pues todas estas capas iremos desvelando sus secretos poco a poco, ya que la verdad que merece mucho la pena trabajar con ellas y nos va a dar resultados muy interesantes. Si queréis, podéis ir probando cuál es el efecto que consigue cada una de ellas probando sobre otra capa, ¿de acuerdo? Recordad que como estamos haciendo ajustes que no estropean las imágenes, podemos hacer cualquier cambio que queramos, ya que siempre vamos a conservar la fotografía original. En la próxima lección entraremos ya a ver el cajón de herramientas y también a ver más en profundidad otro concepto básico que es importante a la hora de entender el trabajo y el flujo en Photoshop, que son las máscaras. Pero eso será ya en la siguiente semana. Espero que os haya gustado y que empecéis a hacer vuestras pruebas, porque pronto vamos a utilizar y a sacar jugo a este programa muchísimo. Ya os daréis cuenta del potencial tan grande que tenemos con este programa. Un saludo y hasta la próxima semana.